Bienvenidos a su sesión número 12 de la materia de Elementos de Contabilidad 2 de la Licenciatura en Administración y Comercialización. El día de hoy abarcaremos un tema que es algo importante, lo que vendría siendo mercancías en consignación. Empezaremos viendo qué son las mercancías de consignación, la importancia que tiene el registro contable y unos casos prácticos. ¿Okay? Vamos a repasar prácticamente lo que son las cuentas de orden. Las cuentas de orden recordarán en las sesiones pasadas que son memorándums, son recordatorios de algo que yo tengo pendiente en mi contabilidad. Algo que está ahí, ¿no? Pero que no puede ser por alguna o por otra parte, no puede ser parte de mi contabilidad. Recuerden que nosotros como entidad vamos a registrar todos los eventos económicos que afecten la contabilidad, la entidad. Pero, por ejemplo, si yo voy y contrato a una persona para que exhiba mercancías, esas mercancías yo se las estoy dando en cierta forma para que las enseñe, pero nunca tiene la propiedad de esa persona de esas mercancías, hasta que ya se ve una ganancia. En esa ganancia pues ya es parte de ellos. Pero en este caso no, en este caso las mercancías siguen siendo de mi propiedad. Por lo tanto, la empresa no las puede contabilizar como parte de ellos. ¿Por qué? Porque no son mercancías propias de ellos. Entonces, sí las tienen que registrar. ¿Por qué? Porque tienen que llevar el registro y control de las mismas y son responsables de esas mercancías. Pero no son propietarios de las mismas. Entonces, por consiguiente, necesitan utilizar lo que son las cuentas de orden. ¿Okay? Las cuentas de orden nos van a hacer que veamos algunas contingencias, algunas partes que tiene la empresa como pendientes, ¿ok? Acuérdense que hay diferentes tipos de cuentas de orden. Nosotros vamos a registrar para valores ajenos, en este caso, por ejemplo, las mercancías que no son propiedad de la empresa, ¿sí? Para registrar algunos hechos contingentes, es decir, si un trabajador va y se queja porque yo lo despedí en forma injustificada, a conciliación y arbitraje me levanta una demanda, pero yo no sé si voy a tener que pagar todo lo que dice el trabajador o una parte, ¿no? Ya eso lo va a dictar el juez. Hasta que termine ese juicio, hasta entonces yo voy a registrar ese pasivo contingente. O por ejemplo, viene Hacienda y me reclama que yo le debo tanta cantidad de impuestos. Entonces yo no estoy de acuerdo, yo no le debo nada a Hacienda. Entonces se declara, se hace un juicio, sí, de nulidad, etcétera, y por consiguiente van hasta que se resuelva este juicio, hasta que yo sepa si realmente le tengo que pagar esos impuestos a Hacienda o si realmente no se los tengo que pagar, si está mal Hacienda, entonces hasta ese momento yo va a hacer ese caso real, ¿no? Por mientras yo tendré que registrar en cuentas de orden lo que sería respectivamente lo que yo tendría que pagar, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto representa el juicio para la empresa? También nosotros podemos registrar algunas cuentas de orden para los seguros. Si yo tengo contratado un seguro para mi mercancía, ¿cuánto me va a costar contratar ese seguro? ¿Por cuánto tengo yo ese seguro de tanta mercancía? Si lo tengo por 200 millones de pesos, pues yo voy a registrar un recordatorio que tengo un seguro de mercancía hasta 200 millones de pesos, para yo no tener más en mi almacén de mercancía que esa cantidad, ¿no? Estoy recordando que tengo un seguro por esa cantidad y solamente por esa cantidad. Por consiguiente, yo tengo el recordatorio en cuentas de orden. Y para también saber cuándo se vence ese seguro, ¿no? Para tener el control adecuado de mi parte de seguros. No significa que el seguro me va a pagar esa cantidad, no, sino simplemente un recordatorio que estoy contratando un seguro que me cubre hasta ese tope, ¿no? Hasta esa cantidad. También nosotros registramos cuentas de orden para llevar cuando nosotros tenemos cuentas de bancos en dólares, en euros, en otra manera totalmente diferente a los pesos, tenemos nosotros que llevar la contabilidad, la equivalencia en pesos. Pero podemos llevar cuántos dólares, cuántos euros, cuántos yenes, etcétera, tenemos por abajo, ¿sí? O sea, tenemos en nuestra contabilidad, de cuánto equivalen nuestras cuentas en diferentes monedas. Para eso también podemos ocupar cuentas de orden, para saber
qué cantidad de monedas extranjeras, divisas extranjeras podemos tener nosotros en nuestra contabilidad. ¿Ok? Entonces todo eso ya lo habíamos visto en sesiones pasadas, serían nuestras cuentas de orden. Ahora, las cuentas de orden, recordarán que se van a poner en la parte debajo, ¿sí?, de nuestro estado financiero, ya sea balance general o estado de resultados, siempre se van a poner hasta el final. Ahí nos van a representar qué cuentas de orden va a tener la empresa, ¿ok? Esas cuentas de orden van a tener nombres muy similares, a lo mejor nada más cambian el orden de las palabras, ¿sí? Van a llevar en algunas ocasiones las iniciales cuenta de orden deudora, cuenta de orden acreedora. Recuerden que solamente se ponen cuando tienen los mismos saldos, se pone nada más la primera cuenta, la cuenta de orden deudora con un saldo. Posteriormente, inmediatamente abajo se pone su contracuenta, ¿sí?, la cuenta de orden acreedora, pero ya no va a tener saldo porque quiere decir que va a tener el mismo saldo que la primera cuenta. ¿Ok? Bueno. Vamos a empezar con nuestro tema, lo que es mercancías en consignación. Las mercancías en consignación es traspasar la mercancía y dejársela a otra persona, ¿sí? En este caso denominado consignatario. Entonces vamos a empezar a ver nuevamente dos figuras dentro de aquí, ¿sí? Aquí está mi mercancía. Esta mercancía se la voy a pasar a una persona, ¿sí? Yo, propietario de la mercancía, se la voy a dejar a otra persona. Yo, dueño de las mercancías que yo tengo la posesión, se la voy a ahora sí que pasar a otra persona que se denomina consignatario. Entonces aquí tenemos que se llama consignatario, ¿ok? Que es la persona que va a tener las mercancías, más no la propiedad de las mercancías. Yo, dueño de las mercancías, sigo teniendo ahora sí que la posesión de las mercancías. Y por lo consiguiente yo me voy a llamar consignador. ¿Ok? Entonces ahí tenemos nuevamente dos figuras que se están representando en esta figura, ¿ok? Son dos personas. Ahora, nosotros vamos a darle a otra persona mis mercancías con el fin de que las pueda vender, ¿sí? Recordarán que la sesión pasada vimos mercancías en comisión y era una parte muy similar, ¿sí? Solamente están cambiando el nombre de las personas. En este caso yo le estoy dando a las personas, le estoy dando las mercancías a una persona llamada consignador. ¿Ok? Bueno, consignatario, yo como consignador. ¿Ok? Entonces, nosotros le dejamos las mercancías en depósito, ¿ok? Y la otra persona, pues, va a ser responsable de mis mercancías. Entonces, aquí yo tengo, ¿sí? Que yo tengo consignador, soy propietario de mis mercancías y se las estaría pasando a otra persona llamada consignatario, ¿ok? Para que las pueda revender, para que las pueda vender, ¿ok? Igual va a tener una ganancia esta persona por medio de una parte de una ganancia, ¿sí? De una comisión. Entonces, esto se va a llamar remesas, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo voy yo a enviar mercancía? La otra persona recibe la mercancía, ¿sí? El consignatario recibe la mercancía, yo como consignador le remito mercancía para que pueda tener una ganancia. Entonces vamos a manejar lotes de mercancías llamados remesas o embarques, ¿ok? Bueno, entonces, nuevamente, la mercancía en consignación, su objetivo prácticamente, pues va a tener, ahora sí que una persona va a ganar teniendo comisión, ¿sí? Esta persona va a tener una ganancia, va a tener comisión. ¿Y yo qué voy a tener? Pues voy a tener una ganancia en que me van a ayudar a vender. No es lo mismo tener un vendedor a tener 10 vendedores. Imagínense que yo les esté dando mis mercancías a Grupo Walmart. O a lo mejor a Sears, ¿no? ¿Cuántos Sears hay en México? Entonces yo se los estaría dando. ¿Cuántos Sams hay en México? ¿Cuántos Costcos hay en México? Entonces, cada vez hay mucho más lugares en los que yo puedo
ahora sí que si yo contrato la cadena, yo puedo llegar con mucha gente, ¿sí? Con consumidores para mi mercancía. Entonces es un buen punto para que yo pueda vender mi mercancía y pueda llegar a muchos consumidores a la vez. Entonces imagínense cuánta gente puede comprar mi mercancía y cuántas ventas yo puedo realizar por el simplemente hecho de dar una comisión. ¿Ok? Es lo mismo que hacen, por ejemplo, en Avon, ¿no? En Avon les dan los cataloguitos, contratan a una persona y le dan los catálogos, en este caso no le dan la mercancía, pero le están dando unos catálogos. En el momento que ya quiere las mercancías, la persona pues ya las pide y en ese momento estaría dándole las mercancías a la persona para que me pague. Entonces, es una figura muy similar. En este caso yo no nada más doy un catálogo, sino yo dejo mis mercancías, dejo mis mercancías, me designan un lugar y en ese lugar yo las voy a poner, que hacen todas las cadenas de supermercados, ¿sí? Yo voy como consumidor a un supermercado y encuentro toda la variedad de productos que yo necesito en un solo lugar. ¿Sí? Ahora sí que no tengo que estar de un lado para otro, en un solo punto encuentro todo. Entonces, es lo que nosotros conocemos ahora sí como la reventa de mercancías. Podemos hacerlo mediante comisión o mediante consignación. Ahora, nosotros, en este caso, acuérdense que para una figura civil o mercantil nosotros hacemos lo que es el mandato. El mandato, sí, son dos personas, lo que es el mandatario, que obliga a otra persona, que es el mandate, para que realice acciones, ¿sí? A cuenta y propia suya. Entonces, es como si otra persona estuviera haciendo la venta en mi nombre. ¿Ok? Está vendiendo cosas a mi nombre. Claro que no va a ponerle proveedor, hermanos, proveedor, el águila, proveedor, la campana, etcétera, ¿no? Sino que él va a darme un ticket de Sams, me va a dar un ticket de Aurrera, donde va a venir toda la mercancía. Entonces, él está vendiendo, pero yo ya tengo un contrato de mandato, en donde yo le estoy dando y autorizando para que venda mi mercancía a mi nombre y no tenga ningún problema. ¿Ok? Yo voy a responder por las ventas que realizaron. Es decir, si una mercancía sale defectuosa después de 30 días, pueden venir conmigo y yo tendré la obligación de repararla, ¿no? De acuerdo a las condiciones de garantía. Si yo doy un año de garantía, en el momento que tenga problemas esa persona con su mercancía, pueden venir conmigo, aunque yo no se las haya vendido. ¿Por qué? Porque autoricé a otra persona para que la vendiera a mi nombre. No es necesario que ellos tengan que tener una factura a mi nombre. Por eso vienen y me enseñan su ticket, que lo compraron en Grupo Walmart, y yo tengo que responder de la misma forma. ¿Ok? Bueno, entonces, nosotros tenemos que distinguir o tener muy en claro que no es venta, sino es una consignación. Es decir, cuando se realiza una venta, yo estoy transmitiendo la propiedad de las cosas. En este caso, una consignación, yo estoy dejando mi mercancía con una persona y esa persona es responsable de mi mercancía. No es dueño de la misma, el dueño soy yo, ¿sí? No le he transmitido la propiedad de la mercancía, la propiedad sigue siendo mía. Por lo tanto, la otra persona tendrá que registrar sus operaciones utilizando cuentas de orden, como lo vimos en la sesión pasada. Yo, que soy dueño de la mercancía, voy a seguir registrando mis operaciones en una contabilidad normal. ¿Ok? Entonces, ¿qué puntos tenemos que considerar en una consignación? Pues prácticamente que nosotros estamos haciendo una ganancia, ¿sí? Por la venta de mercancías, la otra persona gana y yo gano porque estoy vendiendo mucho más productos. Aparte, prácticamente nosotros le estamos dando mi inventario a otra persona. Es decir, yo no estoy teniendo que almacenarlos en mi lugar,
sino yo se los estoy dando a otra persona para que la otra persona los exhiba, para que otra persona los muestre y pueda realizar las ventas, ¿sí? Entonces, se le está dando un inventario al consignador. Entonces, nosotros tenemos que llevar el registro de esas mercancías como dueños de la misma y podemos ir a checar cuántas mercancías tiene la persona, cuántas mercancías son las que se vendieron, en qué condiciones están mis mercancías. O sea, yo puedo ir a levantar un inventario físico de lo que la otra persona debe tener. ¿Por qué? Porque la otra persona es responsable de mis mercancías. Ahora, en caso que la otra persona quiebre o tenga problemas con sus deudas, con su solvencia, etcétera, no pueden hacer uso de mis mercancías. Yo puedo ir y recogerlas. ¿Por qué? Porque la otra persona no es el dueño de las mercancías, el dueño soy yo. Y por consiguiente, yo puedo ir en cualquier momento y si tiene problemas de solvencia, ir y recoger mis mercancías y traérmelas. ¿Por qué? Porque la otra persona no tiene el título de las mismas. Sus acreedores, sus proveedores no pueden ahora sí que hacer uso de mi mercancía. ¿Por qué? Porque las mercancías no son propiedad de ellos, siguen siendo propiedad mía. Entonces, si lo ven, prácticamente nosotros seguimos con el control de las mercancías, podemos ir a hacer inventarios, podemos llevar el control de las mismas, etcétera. No hay nada de que nos deban de ocultar información. Tenemos que tener ahora sí que una clara comunicación con la persona que tiene mis mercancías, ¿ok? La importancia, pues habíamos dicho que había muchas partes muy buenas en tener lo que sería una mercancía en comisión o en consignación. ¿Por qué? Porque yo no me tengo que preocupar que las personas que están consumiendo mi producto, a lo mejor deben de tener crédito, no deben de tener crédito, en qué condiciones voy a dar ese crédito, o sea, y cómo voy a cobrar, ¿no? Ahora sí que la otra persona yo le estoy dando una comisión para que venda y para que haga una labor de cobranza, para que me recupere todo, ¿sí? Todo lo que vendría siendo la venta. Entonces no tengo que yo sufrir con una labor de cobranza. Aparte, voy a poder vender mis productos en muchos lugares. ¿Por qué? Porque van a ser en unas cadenas de supermercado grandes. Ahora sí que no es lo mismo vender con un vendedor que vender con muchos vendedores, más si se trata de una cadena de supermercados, ¿no? Ahora, la otra persona que es una cadena de supermercados va a saber también qué precio es el que va a tener el mercado. Va a estar mucho más enterado de cómo va a estar la situación económica, ¿sí? De que si el consumidor puede pagar el precio de mi producto. Ellos ya van a tener mucho más, ahora sí que experiencia en esta parte. Por consiguiente, me pueden ayudar para tener un precio competitivo. ¿Ok? Nosotros también, ahora sí que la otra persona gana porque va a tener ganancias por hacerle una labor de venta y de cobranza, ¿sí? Nosotros también podemos tener esa ganancia en cuanto a que nuestra mercancía va a poder tener una mayor venta, es decir, va a estar ajustándose al mercado, va a estar vendiéndose más, va a estar saliendo más y voy a tener menos mi mercancía aquí lenta en el inventario, sin movimiento. Yo sé que estando allá se está exhibiendo y la gente va y la puede comprar. Bueno, entonces, pero como todo, ¿no? Tenemos derechos y obligaciones. En la parte del consignatario, el derecho de ellos prácticamente es de que pues ellos no van a gastar prácticamente en cosas que son de mi mercancía. ¿Por qué? Porque ellos no son los dueños de la mercancía. Por consiguiente, yo le tengo que pagar todos los gastos que origine mi mercancía. Tienen que tener sus comisiones, lo que vendrían siendo las ganancias. Tienen que tener una garantía, es decir, ellos no pueden exhibir productos que sean malos, deben de ser productos buenos. ¿Por qué? Porque ellos tienen un prestigio con el consumidor. Nosotros, ¿qué pensamos? Voy a Aurrera y voy a encontrar productos de buena calidad. ¿Qué pasa si Aurrera empieza a tener problemas con sus productos? Pues la gente no va, simplemente no va. Prefieren no consumir. Por consiguiente, deben ellos tener una garantía de que sus productos son buenos.
cuidar su imagen con el consumidor. Y aparte, yo voy a tener que la otra persona pues va a tener ciertas condiciones de crédito, es decir, lo que son 24 meses sin intereses, 12 meses, etcétera, apartados, cosas así, ¿no? Garantizar o darles facilidades a los consumidores para que puedan vender, más en estas situaciones económicas de crisis en donde se están viviendo economías muy difíciles, ¿ok? Bueno, por lo tanto, también nosotros como consignatario, ¿sí? También ellos tienen ciertas obligaciones, igual que tienen derechos, también de la cierta forma tienen obligaciones, como por ejemplo cuidar mis mercancías. No pueden tener daños mis mercancías, si yo se las estoy dejando es porque la otra persona también se va a hacer responsable de mis mercancías, va a ser también responsable de efectuar una cobranza, es decir, no nada más vender y ya, no. Ellos tienen que ser responsables de cobrar y de vender, o sea, de las dos cosas, de hacer todo el ciclo completo. Nosotros también, bueno, ellos también tienen la obligación de que si yo voy a dejar mis productos aquí, yo como por ejemplo representante de Bimbo le voy a dejar mis productos aquí, no quiero que también mis productos estén mezclados con Wonder, por ejemplo, o que estén mezclados con Tía Rosa. Yo quiero que todos mis productos estén aquí en este stand y sea el stand de Bimbo. ¿Por qué? Porque pues, también dañan mi reputación estar combinando productos de otro tipo de marcas, ¿ok? También la otra persona me va a tener que tener bien informado de cómo se van haciendo las operaciones, es decir, cuánto vendió, cuánto cobró, para que yo también esté bien enterada de cuál es la situación que está viviendo mi mercancía ahí. Y no nada más, ya, y la dejo, vengo en un mes, ¿no? A ver qué pasa. No. Tienen ellos que la obligación de informarme, ahora sí que yo voy a marcar cada cuando me informan, cada semana, diario, etcétera, que cómo está mi mercancía, cuánto se vendió, cuánto cobró, y inclusive pueden darme el derecho de que yo en cualquier momento puedo ir y hacer un inventario de toda la mercancía y cuadrar la información, checarla, de que realmente las mercancías que falte es porque se vendió, ¿no? Ahora sí que verificar cuánto tenían de mercancía menos lo que se vendió es lo que tienen que tener en existencia. Y yo puedo ir y hacer un inventario de la mercancía para verificar números, ¿no? Yo tengo ese derecho también. Y ellos tienen la obligación de mantenerme ahora sí que informado de todas las partes que pasan. Ahora, fíjense bien, la sesión pasada vimos la parte del consignatario, ¿sí? Pero en mercancías en comisión. Vimos toda esta parte. Ahora nosotros vamos a ver la contabilidad y las cuentas que deben de tener, pero de este lado, del consignador. De ahí nosotros vamos a tener la contabilidad, ¿sí? Ya la vez pasada hicimos esto. Fíjense que son las mismas figuras, es el mismo tratamiento contable, solamente están cambiando el nombre de las figuras, ¿sí? En este caso yo tengo consignador y consignatario, ¿ok? Vamos a tener ahora la contabilidad del consignador. En la sesión próxima vamos a hacer la contabilidad de los dos, para que vean las diferencias que puede haber, ¿sí? Entre consignador y consignatario, ¿sí? Las diferencias entre una contabilidad de una persona y la contabilidad de otra persona. Pero ahorita vamos a tener la contabilidad del consignador. Vamos a empezar. Vamos a empezar con la primera cuenta que deben de registrar. Fíjense bien, mercancías en consignación. Si se fijan, ya no tienen las abreviaturas cuenta de orden deudora, cuenta de orden acreedora. ¿Por qué? Porque ahora sí, esta persona es dueña de las mercancías. Por consiguiente, tiene que llevar el control y el registro de las mismas dentro de su contabilidad, ya no cuentas de orden. Las cuentas de orden ocupa el consignatario porque no es el dueño de las mercancías. Entonces, sí ocupa cuentas dentro de su contabilidad. Entonces, tenemos la primera parte que vendrían siendo mercancías en consignación, en donde se pone el precio de las mercancías que yo estoy mandando, ¿sí? En consignación. Entonces, aparte, ¿sí?
Cada vez que se realice una venta, yo voy a tener que descontar las ventas, o sea, el costo de la venta para que se puedan realizar, ¿sí? De la mercancía en consignación. Al final del ejercicio, acuérdense que todas las cuentas estarían ahora sí que saldándose. Vamos a ver la cuenta de ventas. Ventas, recuerden que es una cuenta una cuenta acreedora, ¿sí? Es una cuenta de resultados. Por consiguiente, las ventas estarían abonándose, ¿ok? Y ahí voy a poner venta de las mercancías en consignación. Tengo que separar las ventas de mi negocio propio y las ventas que se están realizando mediante la consignación. Es bien importante que nosotros mantengamos la separación de estas cuentas, ¿ok? Nosotros, como todo, las ventas se ven disminuidas. Como se ven disminuidas, se van a ver disminuidas por lo que vendría siendo devoluciones o rebajas, ¿ok? Ahora también nosotros cancelamos al final del año la cuenta de ventas, ¿ok? Tenemos el costo de las mercancías en consignación. El costo de las mercancías en consignación es cuánto me está costando mi mercancía, que es la que se está realizando la venta, ¿ok? ¿Sí? El costo de la mercancía, las devoluciones. Acuérdense que el costo de ventas es una cuenta de orden deudora. Ahora yo tengo que separar el costo de ventas de mis mercancías que yo tengo en mi negocio, que yo vendo en mi negocio, del costo de ventas de las mercancías que tengo en consignación. Tengo que tener esas dos cuentas separadas para que yo no pierda el control de las mercancías en consignación, ¿ok? De la misma forma, al finalizar el ejercicio nosotros tendremos que saldar la cuenta de costo de ventas, en este caso costo de las mercancías en consignación. Igual nosotros vamos a llevar una cuenta de gastos de venta de las mercancías en consignación, ¿ok? Acuérdense que gastos es una cuenta de orden deudora. Por lo tanto, yo voy a cargar todo lo que vendría siendo fletes, seguros, almacenaje, publicidad y promoción, administración y otros gastos que puede haber para que mis mercancías estén con mi consignator, ¿ok? Consignatario. Entonces, si yo tengo todas mis mercancías aquí, tengo que pagarle todos los gastos que se están originando. Por lo consiguiente, yo tengo que también llevar el control de cuánto estoy gastando en mis mercancías, ¿sí? Cuánto me está costando realmente que la otra persona tenga mis mercancías. Aquí yo también puedo incluir las comisiones que le estoy pagando a la otra persona para que las venda a nombre y cuenta mía, ¿ok? Eso es bien importante nosotros tenerlo bien en mente. ¿Por qué? Porque en base a estas cuentas nosotros vamos a tener bien en cierto cuánto es mi ganancia en realidad. ¿Por qué? Porque tampoco me va a hacer negocio que yo tenga mis mercancías allá, que otra persona las venda, pero que a lo mejor no reditúe ni ganancia, ¿no? Que ahora sí que ni me beneficie, ¿no? Entonces yo tengo que tener bien seguro cuánto van a ser las mercancías que tengo allá, llevar cuánto se originen gastos, cuánto se originen costos, cuánto se originen comisiones, publicidad, almacenaje, etcétera, para ver si me es negocio. Si no tengo esa ganancia, pues ¿para qué tengo esas mercancías allá? O si no, a lo mejor simplemente por llegar a más consumidores, una estrategia de marketing puede ser, ¿no? Nada más para penetración de mercado durante cierto tiempo, que por lo menos no tenga ni utilidad ni pérdida, ¿no? Que por lo menos ahora sí que obtenga lo que he gastado, que no tenga más de lo que he gastado, porque pues ahora sí que no voy a gastar más de lo que me estaría costando tener mis mercancías aquí, ¿no? Entonces tengo que ver si tengo negocio. Vamos a ver un caso práctico. Un caso práctico de mercancías en consignación. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, la Estrella Veloz le envía mercancías en consignación a lavadoras eficientes. Entonces, nosotros, acuérdense, la clase pasada vimos la contabilidad de esta parte. Ahora vamos a ver la contabilidad de esta parte, ¿sí? Del dueño de las mercancías. Entonces, vamos a utilizar las cuentas que habíamos mencionado.
Si nosotros le enviamos mercancías, son 100 unidades a 400 pesos cada una. Si nosotros multiplicamos 100 unidades por 400, nos estaría dando 40,000 pesos. Entonces, de esos 40,000 pesos, ¿sí?, la instrucción es venderla al 50% más de esos 40,000, o sea, los estaríamos vendiendo, si vendiéramos todas, las estaríamos vendiendo en 60,000 pesos. Entonces, vamos a ver. Nosotros, la comisión que le vamos a dar es una comisión sobre las ventas efectivamente realizadas. Entonces, ahí tenemos mercancías en consignación, si cargo 40,000 pesos y estoy sacando mi mercancía del inventario. Entonces, fíjense bien cómo se da la primera operación. Vamos con la segunda operación. Nos están diciendo que se están originando los fletes. Esos fletes son de 800 pesos más IVA menos sus retenciones correspondientes. Acuérdense que la parte de fletes tiene el 4% de retención sobre la base, sobre los 800 pesos. Entonces ahí tenemos gastos de las mercancías en consignación. Ahí tengo lo que se está originando de gasto, que serían 800 pesos. Con un IVA acreditable, ese IVA acreditable es el 15% sobre los 800, un impuesto por pagar, es decir, el 4% sobre los 800 serían 32 pesos y la salida de bancos. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando ese dinero, ¿ok? ¿Sí? Vamos con la tercera operación. La tercera operación es que el consignatario nos está devolviendo 10 artículos por encontrarse defectuosos. Vamos a ver, la primera operación fue que yo estaba mandando mercancías en consignación y estaba sacando mis mercancías del almacén. Entonces, por consiguiente, ahorita que me están devolviendo mercancía de 10 artículos, pues yo tengo que hacer ahora sí que el asiento contrario que el primer asiento. Fíjense bien, entonces yo tengo que meter mis productos al inventario, que serían 4,000 pesos, ¿sí? Estoy cargando 4,000 pesos contra lo que vendrían siendo mercancías en consignación, que le estoy disminuyendo. Estoy entrando mercancía a inventarios con una disminución de mercancías en consignación. La siguiente, ¿sí? Nuevamente, ¿sí? Ahora se originaron gastos de fletes por 400 pesos más IVA menos retenciones, las cuales no fueron cubiertas por mí, fueran cubiertos por la otra persona, por el consignatario. Entonces yo se los voy a tener que regresar. Ahí tenemos el desglose, que serían 400 más el IVA menos la retención, 444, ¿ok? Ahí nos está dando el gasto y que yo se los debo al consignatario. Entonces no se los estoy pagando en este momento, pero sí se lo estoy disminuyendo de su cuenta. La cuenta de consignatario es una cuenta que va dentro de lo que vendría siendo mi pasivo. ¿Por qué? Porque yo ahorita en este caso yo le estoy debiendo ese dinero al consignatario, ¿ok? Por lo general esa cuenta de consignatario es una cuenta deudora. ¿Por qué? Porque me deben dinero a mí. En este caso está teniendo una naturaleza acreedora. ¿Por qué? Porque les debo dinero a ellos en este momento. ¿Ok? Vamos a ver posteriormente cómo se estaría comportando esta cuenta para ver si la clasifico dentro de los deudores, si dentro de mi activo, o saldría una cuenta que yo le estaría debiendo como una cuenta de pasivo. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poquito más adelante de la sesión. La siguiente dice, el consignatario vende 20 artículos a contado y 30 artículos a crédito, ambos con IVA. Entonces ahí nos están dando, sí, son 20 artículos por 600 pesos, que es su precio de venta, sí serían 12,000. 20 artículos por 400, nos estaría dando 8,000 pesos, ¿sí? 30 artículos, que son los artículos a crédito, más su IVA, 30 artículos por el precio de venta de 600 pesos, nos estaría dando 18,000 pesos. 30 artículos por el costo, si a mí me están costando 400 pesos, serían 12,000 pesos. Y ahí tenemos que la venta total fue de 30,000 pesos. Para mí el costo de ventas es de 20,000 pesos. Pero acuérdense que este costo lo tengo que identificar como costo de ventas de la mercancía en consignación.
Entonces ahí tengo consignatario. Consignatario, ¿cuánto es en realidad lo que está cobrando? Lo que está cobrando, porque fueron a contado, solamente fueron de 20 artículos, no fueran los 50 artículos. Ahorita nada más son 20 artículos, por 600 pesos serían 12,000. 12,000 más su IVA me está dando 13,800, ¿sí? 20,700 la parte de clientes, es decir, 18,000 que es la parte de crédito, porque son 30 artículos a crédito por 600 pesos, que es su precio, nos estaría dando 18,000. 18,000 por el IVA, ¿sí? Nos estaría dando 20,700, ¿ok? Yo tengo ahí mi venta de mercancías, si se fijan la suma de 12,000 más 18,000 nos estaría dando 30,000, que es la venta de artículos en consignación, y con su IVA por pagar de 4,500, ahí tengo lo que serían 34,500. Eso, ahí tengo la suma del debe. Debe me está dando 13,800 más 20,700, me estaría dando 34,500. Y la suma del haber igual con 34,500. Estos están equilibrados mis movimientos. ¿Ok? Vamos con la siguiente operación. Ok, estamos registrando el costo. ¿Cuánto me está costando a mí? Si se fijan, esta empresa que está llevando el control de las mercancías está llevando un método de registro de inventarios perpetuos. ¿Por qué? Porque en cada operación que se está realizando se está registrando el costo de ventas, ¿ok? Entonces tengo que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque en algunos casos pues no se tendría el costo de venta, sino tendría que registrarse nada más la compra. Entonces acuérdense que también existe el método analítico. En este caso estamos viendo un ejemplo utilizando lo que vendría siendo el inventarios perpetuos, ¿ok? En donde manejamos el costo de ventas cada vez que se realiza la operación. Entonces, vamos con la siguiente. La siguiente operación nos está diciendo que el consignatario, ¿sí?, efectúa el cobro de 18,000 pesos. O sea, esta persona está efectuando el cobro de los 18,000 pesos por venta que realizó a crédito. Entonces, ahí tengo consignatario, 18,000 pesos. A mí me debe ese dinero el consignatario, es una cuenta de activo en este caso, y la disminución de clientes. ¿Por qué? Porque esos clientes se ven disminuidos. ¿Por qué? Porque ya lo está cobrando ese dinero el consignatario, y el consignatario es el que está siendo responsable en este caso por el dinero que está cobrando. ¿Ok? En algunos casos esta cuenta se maneja como caja, ¿sí? Caja que tiene el consignatario. Nosotros ahorita nada más estamos manejando la cuenta de consignatario, pero se puede encontrar que en algunos casos utilicen caja del consignatario, ¿ok? Entonces hay que ver cuál tendría siendo el nombre que utilizan en su empresa. Vamos con la siguiente. Nos están diciendo que se están descontando las mercancías correspondientes sobre las ventas realizadas y cobradas. El 5% de las ventas reportadas y cobradas. Entonces es bien importante, solamente sobre las ventas cobradas. Entonces ahí tenemos que serían 3,180, ¿sí? Esos 3,180 yo lo estoy manejando como un gasto. Acuérdense que los gastos se cargan, y lo que vendría siendo la cuenta del consignatario, es decir, le está descontando del dinero que él tiene guardado, que es mío, ¿ok? Bueno, vamos a repasar prácticamente nuestro ejercicio, nuestro caso práctico, cómo estaría hasta este momento. Sí, vamos a ver las T's, cómo se estaría reflejando las cuentas. Vamos a ir poco a poco, paso por paso, para que vean el desglose de cada operación. Vamos a repasarlas. La primera, pues estamos realizando el contrato con lo que vendrían siendo mis mercancías en consignación. Es decir, yo saco de inventarios mis mercancías y las meto a mercancías en consignación. O sea, cargo a mercancías en consignación con abono a inventarios. Vamos con la siguiente operación. En la siguiente operación yo estoy realizando gastos. Si más no recuerdo, es un flete. Acá y por 800 pesos. Entonces cargo a gastos 800 pesos con su respectivo IVA acreditable de 120, abono
a impuestos por pagar porque es la retención de los 32 pesos con abono a bancos, ¿ok? La salida del dinero a bancos. Entonces, en ese momento yo estoy pagando el dinero correspondiente a los fletes de mi mercancía que se fue con mi consignatario, ¿ok? Yo le estoy mandando mercancía al consignatario y estoy pagando los fletes que originaron el envío de esta mercancía, ¿ok? Tengo que tener mucho cuidado en esta parte, ¿ok? Bueno, vamos con la siguiente parte, el número 3. El número 3 me están diciendo que me están regresando mercancía. Vean cómo ahora se está cargando mercancía a mi inventario, es decir, está aumentando mi inventario y está disminuyendo las mercancías en consignación, ¿ok? Cargo a inventario con abono a mercancías en consignación. Acuérdense que mercancías en consignación es una cuenta de activo. ¿Por qué? Porque va bajito de mi inventario. Mi inventario es una cuenta de activo donde yo estoy poniendo todas mis mercancías. ¿Ok? Ahí tengo todas mis mercancías y ahí las tengo guardaditas. Entonces, en este caso, hay una mercancía en consignación que está ahí todas mis mercancías. Entonces, ahora estoy disminuyendo las mercancías que tiene la otra persona, ¿sí? O sea, en lugar de que ahora se las haya mandando al consignatario, el consignatario ahora me está regresando a mí las mercancías. Por lo tanto, disminuyen las mercancías en consignación. ¿Ok? Vamos con el siguiente asiento, el número 4. Con el asiento número 4 estamos realizando un gasto, es decir, el consignatario, al regresarme mercancías, originaron gastos de envío. Entonces ahí tengo cómo está aumentando mis gastos de envío y está disminuyendo la cuenta del consignatario. Es decir, yo le estoy diciendo al consignatario, espérame tantito, ahora sí que cobres dinero, lo descuentas de mi cuenta. Me vas llevando la cuenta y lo vas descontando. Vamos con la siguiente operación. En la siguiente operación realiza una venta. Entonces estoy disminuyendo las mercancías en consignación por 20,000 pesos. Fíjense cómo disminuyen, ¿sí? Abono. Estoy disminuyendo 20,000 pesos con lo que es el costo de las mercancías en consignación. O sea, la contrapartida, si cargo 20,000 pesos a costo de las mercancías en consignación, con abono a mercancías en consignación. ¿Por qué? Porque ahora sí que el consignatario, esta persona, tiene menos mercancías mías, ¿sí? Entonces hay que disminuirlas. Se tienen que disminuir 20,000 pesos, ¿ok? Entonces, ahora, el consignatario solamente de esas mercancías cobró 13,800. Es la única parte que cobró. ¿Ok? La otra parte la tengo yo en clientes. En ese caso, ahí me faltó ponerle clientes en consignación o clientes del consignatario, ¿sí? Para que yo tenga bien identificados esos clientes. Ahorita, como es el único ejercicio, por eso no hay problema. Pero tengo que tener bien identificados esos clientes de mis clientes para saber a quién va a cobrar, ¿no? En este caso, identificar que el consignatario es la persona que va a hacer la labor de cobranza. Es decir, no tiene el dinero el consignatario, pero sí lo tiene que cobrar. ¿Ok? Entonces, en este caso, son clientes, cargo 20,700. ¿Por qué? Porque ese es el dinero que ellos me tendrían que pagar. ¿Ok? A través del consignatario. O sea, yo no los voy a cobrar, los va a tener que cobrar el consignatario. ¿Ok? Entonces, ahí sería consignatario, clientes, ¿sí? Ahora sí que el abono a ventas, ¿sí? Ahí tenemos lo que son ventas de las mercancías en consignación por 30,000 pesos, su IVA por pagar de 4,500 y ahí tenemos ya todo nuestro equilibrio, ¿no? Cargo, lo que vendrían siendo consignatario por 13,800, cargo 20,700 a clientes,
abono mercancías en consignación por 30,000 pesos y abono ahí va por pagar 4,500. Ahí estaría mi abono, 34,500 en los dos lados, ¿ok? Ya estaría equilibrado. Vamos con la siguiente operación, la número 6. Si se fijan, ahí está disminuyendo los clientes, es decir, disminuyen 18,000 pesos los clientes, ¿ok? Y entra más dinero al consignatario, es decir, el consignatario me debe más dinero, ya tiene más dinero en su poder, ya cobró más dinero, 18,000 pesos más. Es decir, yo tendría que sumar 13,800 que cobré en una venta contado, 18,000 que tengo en este momento que acaba de cobrar, menos lo que yo le debo de los fletes de 444. Entonces ahí va llevando mi cuenta, ¿no? De cuánto dinero es el que tenga. Ahora sí que de acuerdo a cómo se haga el contrato, el consignatario me podrá enviar unas remesas de dinero semanal, mensual o diario, ¿no? Dependiendo cómo tengamos estipulado nuestro contrato. Entonces, vamos con la operación número 7. En la operación número 7, si se fijan, están descontando unas comisiones, ¿sí? Cargo a gastos de mercancía en consignación 3,180 y abono al consignatario 3,180. 3,880 ya está disminuido de la cuenta del consignatario, es decir, va disminuyendo la cuenta que tiene ahora sí que a mi favor. Vamos con la siguiente. Ahí tenemos cómo estamos sacando todos los movimientos. Suma de cargos, suma de abonos. Fíjense cómo mercancías en consignación, a pesar de que tengo 40,000 pesos de cargo, tengo una disminución de mercancías de 24,000, ¿ok? Sigue siendo una cuenta, ahora sí que de activos, ¿sí? Deudora. Inventarios, fíjense en cómo inventarios, ahí tengo cargo 4,000, abono 40,000 porque muy seguramente tengo otras operaciones para que vendría siendo una cuenta de activo. Ahorita nada más estoy viendo las operaciones concernientes a este tipo de operaciones. Sí, por eso no tengo todo el restante de operaciones, nada más nos estamos enfocando a estos siete asientos, ¿ok? Por eso no tengo los saldos iniciales, por eso es una cuenta ahorita que yo tendría deudora, ¿ok? Bueno, costo de las mercancías en consignación, la suma sería en estos momentos 20,000. Ventas de la mercancía en consignación, solamente hizo una sola venta que representan 30,000 pesos. Ahora bancos, ahí tengo la salida de los 888 y clientes, fíjense cómo clientes tengo 20,700 y tengo un abono de 18,000 pesos. Iba por pagar, solamente tengo un abono de 4,500, ¿sí? Iba acreditable, un cargo por 120 pesos, impuestos por pagar, que es la retención que yo me hicieron, ¿sí? De un flete, entonces serían 32 pesos. Gastos de la mercancía en consignación, sí, serían 4,424, ¿sí? Son la suma de puros cargos. Y ahí tengo 4,424. Entonces vamos a ver, ¿sí? Los saldos. Fíjense cómo estoy sacando los saldos de las cuentas, pero en especial nos interesa cuánto es lo que tiene el consignatario mío. A mi favor, fíjense que yo tengo 28,176. Esa es la cuenta que tiene el consignatario, es el dinero que tiene a mi nombre, ¿sí? Es lo que ha cobrado. Porque a pesar de que realizó otra venta, los clientes no le han pagado 2,700 pesos. Fíjense cómo está la cuenta de clientes con un saldo de 2,700 pesos. Es decir, el consignatario solamente tiene dinero a mi favor, que ya lo tiene físicamente, que lo tiene aquí, por 28,176, que serían de las dos ventas, bueno, de la venta que realizó, de la cobranza, menos el flete y menos el descuento de sus comisiones, ¿ok? Entonces serían 28,176. Fíjense cómo ese dinero ahora me lo va a reembolsar. Ya está entrando el dinero a bancos y por consiguiente disminuye la cuenta de consignatario, ¿sí? Se acordarán que consignatario estaba cargado 28,176, ahora lo abono, pero cargo al banco ese dinero que está entrando a mi cuenta,
¿ok? Entonces, si se fijan, prácticamente es ver cómo se hacen las operaciones, ¿sí? De enviar mercancía a otra persona, pero ahora de este lado, ¿sí? Ahora es el turno de ustedes. ¿Qué van a realizar? En este ejercicio, ustedes realizaron las operaciones, pero del lado de aquí, la sesión pasada. Ahora les va a tocar a ustedes hacer las mismas operaciones, pero ahora del registro del consignador. Recuerden que la sesión pasada fueron mercancías en comisión, ahora son mercancías en consignación. Por lo tanto, las cuentas que deben de utilizar deben de ser referencia a la consignación. Sé que son temas muy parecidos, pero nosotros como licenciados y como profesionistas debemos distinguir qué cuentas ocupar. Es decir, si yo tengo un contrato en comisión, no voy a ocupar cuentas o nombres de consignador. Entonces tengo que ser acorde. Si yo tengo un contrato en consignación, yo voy a tener mercancías en consignación. O sea, tenemos que tener las mercancías, las cuentas, dependiendo qué contrato hayamos celebrado. Si celebramos comisión o si celebramos consignación. Es decir, si yo celebro ahora sí que un contrato de comisión, no voy a tener mercancías en consignación. ¿Por qué? Porque es un contrato de consignación. Entonces, yo en mi contabilidad tengo que reflejar qué operaciones estoy realizando y qué cuentas son las que estoy realizando de acuerdo a los contratos y a las operaciones que se están realizando en la empresa, ¿no? En la vida diaria. Por eso es importante que nosotros conociéramos las dos figuras, comisión y consignación, para que ustedes, si ustedes conocen la comisión y en esta forma de que le dejan las mercancías, pues no sepan qué tratamiento les van a dar, ¿no? Si, por ejemplo, hacen un contrato de consignación, pues conozcan que es el mismo tratamiento que la comisión, pero las cuentas o los nombres van a ser diferentes, ¿ok? Entonces, espero que realicen su actividad sin ningún problema. Si tienen algún problema, consulten a su tutor, realicen su actividad correspondiente y envíenla por el mail que les están señalando. No se queden con ninguna duda al respecto. Y no me queda más que agradecerles la atención que han prestado a esta sesión. Por su atención, muchas gracias.